¿Desde cuándo alguien puede considerarse propietario en el Perú? En el Perú no se puede responder. Por lo menos es bastante ambicioso tratar de dar una respuesta respecto a la pregunta que acabas de plantear. Si yo compro un inmueble de alguien que aparece como soltero en su estado civil y después llega el cónyuge que no participó y desea la nulidad de ese contrato, el octavo pleno casatorio dice que es correcto la nulidad. 65% de las personas en el Perú no actualizan su estado civil. ¿En qué momento yo me siento seguro de comprar una propiedad de una persona soltera? Eso nos permite quizá en el terreno de que alguien se sienta mucho más seguro con la certeza de que está registrado la persona, el vendedor, como parte de una sociedad conyugal antes de que se está registrado como soltero. Respecto a la ley de extinción de dominio, busca que el dinero mal habido provenientes de delitos como por ejemplo lavado de activos, extorsión, delitos contra la administración pública, busca que los bienes adquiridos mediante este tipo de actos delictivos no sean lavados sino sean transferidos a otras personas. Lo que ha hecho la ley de extinción de dominio, anular el contrato que hace esta persona que ha adquirido el bien y retornar ese bien al Estado. Tengo hoy día que ver si la persona que me está vendiendo ese inmueble lo ha comprado con dinero netamente lícito, y para eso no sé si será válido que yo le pida a usted sus antecedentes penales o que me dé la vuelta por sin número de fiscalías que existen. La seguridad jurídica termina tambaleando a partir de los frentes que estamos conversando. La ley de extinción de dominio y también el octavo pleno casatorio civil genera requisitos adicionales para que una persona se sienta realmente propietario. Correcto. Me voy al tema de análisis económico del derecho. Mientras a una transacción entre particulares le añades mayores componentes, vuelves al contrato muy costoso. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de LP Pasión por el Derecho? Yo soy Marcos Cancho y hoy tenemos una interesante entrevista sobre derecho civil en el marco del Diplomado de Derecho Inmobiliario, Registral y Notarial que LP está realizando justamente para el inicio del próximo año. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, en el cintillo de la entrevista podrán ustedes notarlo. ¿Desde cuándo alguien puede considerarse propietario en el Perú? Aparentemente es una pregunta que podría responderse de manera bastante simple. Sin embargo, revisando algunos frentes, revisando alguna interpretación jurisprudencial, es que se complica un poco la respuesta. Y en realidad sobre eso vamos a hablar. Por ello me está acompañando el doctor Iván Palacios. Él es abogado especialista en Derecho Civil. Y hoy vamos a conversar acerca de la propiedad y de los propietarios. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la invitación. Encantado. Bien, doctor, creo que debemos partir desde el artículo 949 del Código Civil y me voy a permitir citarlo, de hecho. El artículo 949 del Código Civil dice: transferencia de propiedad de bien inmueble. La sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. Doctor, en cristiano, ¿qué significa el artículo 949 del Código Civil? Bueno, es un artículo que está vinculado a los derechos reales, pero que tiene contenido o conceptos de derecho-obligaciones. Es decir, no me voy a salir del ámbito civil, pero hay que entender que dentro de la estructura del derecho civil patrimonial existen los derechos reales y los derechos de obligación. Con otros de los derechos de obligaciones hablamos de un acreedor, que es justamente el que señala el 949. Un artículo, comentario aparte, muy cuestionado hasta la fecha. El 949 nos dice que el acreedor puede hacerse propietario con la sola obligación del deudor. ¿Qué quiere decir? Que para el artículo 949 y en general para el legislador del 84, no se necesita un componente adicional que la sola voluntad de las partes para que uno de ellos deje de ser propietario y el otro automáticamente se transforme. Es decir, esta línea que se conoce como la teoría del consensualismo es una línea que también se viene repitiendo desde el Código de 1936 y también con ciertos componentes en el Código de 1852. Repito, es una línea que sigue un modelo francés consensualista en el que con la sola obligación una persona deja de ser propietario y la otra persona se vuelve propietario. Esta manifestación de voluntad o estas manifestaciones, porque es un acto bilateral, puede estar en un papel, puede estar en un correo electrónico, puede estar en un WhatsApp. El código no te establece mayor formalidad que la sola obligación. Interesante. O sea, para ponerlo de manera en un solo plano, podríamos decir que desde la propia celebración del contrato alguien ya puede ser propietario sin necesidad de la inscripción, a partir de lo que dice el 949. A partir si uno hace una interpretación netamente literal, pareciera que sí. Pero no me animaría a darte la respuesta a la conclusión que quiero llegar al último, que es una tesis que se viene planteando hace muchísimo tiempo. Pero, repito, si uno hace una interpretación netamente literal, la sola obligación es suficiente. No le pide que esté legalizado, no le pide que esté elevado a escritura pública y no le pide que esté inscrito ni siquiera en registros públicos, ¿no? Bien, doctor, conversando fuera de cámaras es que
de hecho, estábamos narrando a partir de las distintas interpretaciones jurisprudenciales que hubieron al referirnos precisamente sobre cuándo puede considerarse alguien como propietario. Dentro de ellos están plenos casatorios civiles, ¿no? Están tanto una ley de extinción de dominio y también una sentencia del Tribunal Judicial, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿podría, por favor, ahondar? Primero creo que podríamos empezar con el séptimo pleno casatorio. Encantado, encantado. El séptimo pleno es un pleno en donde se discutió a nivel jurisprudencial qué es lo que prima, el derecho de propiedad no inscrita o el derecho de legitimación registral que tienen los acreedores. En ejemplo simple para que nos podamos entender, porque el derecho, si bien nace de la teoría, pero si no hay práctica, no nos vamos a dejar entender. Si es que yo soy propietario de un inmueble y el día de mañana lo transfiero a una determinada persona, pero esta persona que quiere el inmueble nunca lo inscribió y yo sigo apareciendo como titular del inmueble determinado, ¿qué sucede si semanas después de haber yo transferido el inmueble, yo me genero una deuda con una entidad financiera X y no pago esa deuda? ¿Qué es lo que va a hacer la entidad financiera? Obviamente va a ver en los registros públicos y va a determinar quién es el titular actualmente de ese inmueble y va a aparecer quién le habla. Pese, repito, a que yo ya lo he transferido. En ese entender, lo que va a hacer el banco es trabar embargo sobre la propiedad que se encuentra inscrita a favor de su deudor, que es quien le habla. Pero deja desprotegido aquel titular que adquirió el derecho mediante una escritura pública. Y sobre esto, había un sinnúmero de jurisprudencia, es decir, no, hay que apoyar al titular no inscrito, y otros decían, no, hay que apoyar al acreedor, porque si yo apoyo al acreedor estaría apoyando yo a la seguridad jurídica que brinda registros públicos, que es el mayor ente en tema de seguridad que existe en el Perú. Sí. Esta discusión se ventiló en el séptimo pleno, y el séptimo pleno, dentro de sus componentes, y para hacerlo un poco más sencillo, dijo, vamos a primar a la propiedad frente al derecho del acreedor inscrito, siempre y cuando el titular que haya participado en esa transferencia lo haya hecho con una fecha anterior a la generación de la obligación y además esté con un documento de fecha cierta. Pie de página. Un documento de fecha cierta no lo encontramos. Uno se va a matar buscando en el Código Civil y no lo va a encontrar. El concepto de fecha cierta está en el Código Procesal Civil, que es un concepto adjetivo. Y dentro de los supuestos de la fecha cierta está básicamente el más utilizado, que es la legalización de firma. Entonces, si uno agarra el séptimo pleno y lo traspone a la interpretación que hacemos del 949, nos vamos a dar de cuenta que el legislador te dice, tú puedes hacer el contrato y tú puedes volverte propietario desde que tú firmaste el contrato privado con el vendedor, pero si tú quieres que ese contrato tenga oponibilidad frente a tercero, por lo menos, séptimo pleno casatorio, que el documento esté contenido con fecha cierta. Entonces le añade un componente adicional para efecto de oposición registral. No le dice que esté inscrito, solamente que esté contenido en un documento de fecha cierta. De alguna manera podríamos decir que el séptimo pleno casatorio civil disminuye un poco la fuerza que podría tomar el artículo 949, o es que se puede tomar por dos vías distintas y entender que para la oposición es necesario lo de la fecha cierta, sin necesidad de desacreditar o de disminuir un poco la fuerza que tiene el artículo 949. Yo diría que lo complementa jurisprudencialmente. Hasta ahí no habría ningún problema. Además, no son incompatibles. Porque si uno puede ver, es muy propietario desde el momento que celebra sobre el contrato, pero para efecto de oposición ante cualquier otra persona, lo tiene que legalizar para hacerlo valer. Se complementan y la jurisprudencia ha añadido mucho ahí. Donde creo yo sí hay determinado problema es en lo que viene más adelante del séptimo pleno. Y si me permite ahondar en esto. Lo que sucede es que la pregunta que lanzaste al inicio, que dice en qué momento soy propietario, no sé, en el Perú no se puede responder. Por lo menos es bastante ambicioso tratar de dar una respuesta respecto a la pregunta que acabas de plantear. ¿Y por qué? Porque si bien el séptimo pleno te pide un documento con firmas legalizadas y el 949 te dice no es necesario, ahí hay que añadirle otros plenos también, como por ejemplo el octavo pleno casatorio. Que de hecho es uno de los otros frentes que estábamos conversando y dentro del cúmulo de interpretación jurisprudencial. Correcto. Y en el octavo pleno casatorio, por ejemplo, lo que se discutió es, si yo compro un inmueble de alguien que aparece como soltero en su estado civil y después llega el cónyuge que no participó y desea la nulidad de ese contrato, el octavo pleno casatorio dice que es correcto la nulidad. Entonces corre la suerte de que en qué momento yo me siento seguro de comprar una propiedad a una persona soltera.
tomando en consideración, como lo decíamos fuera de cámaras, que por darle una aproximación a la estadística, 60 o 70%, 65% por ser más generoso, de las personas en el Perú no actualizan su estado civil. Entonces, si yo le compro hoy en día un inmueble a una persona que aparece como soltera, yo no sé si se ha casado en una municipalidad bastante alejada. Entonces, ¿cuál sería el trabajo del comprador diligente? Ir a visitar todas las municipalidades para ver si existe una partida de matrimonio vinculada a la persona que me está vendiendo. Es un trabajo que en teorías económicas se llama un costo de transacción muy caro que hay que pagar por eso. En ese sentido, se corre el riesgo de que la persona que no participó solicite la nulidad en virtud del octavo pleno casatorio. Entonces, por favor. Eso nos permite quizá en el terreno de que alguien se sienta mucho más seguro con la certeza de que está registrada la persona, el vendedor, como parte de una sociedad conyugal antes de que se está registrado como soltero. Nos llega una conclusión inicial, ¿no? Prefiero comprarle a un casado que comprarle a un soltero. Hay más seguridad, El pleno, aparentemente. claro, y nadie, más adelante nadie me va a tocar la puerta en decir, oye, y por si acaso yo no participé, porque lo firmé con los cónyuges. Claro, aparentemente así es. Y bueno, justamente para hablar sobre la nulidad del acto jurídico referente al octavo pleno casatorio, lo que se indicó era que era nulo precisamente por norma imperativa de orden público. Correcto, correcto. Claro. Y eso también estaría dentro de los plenos casatorios que hemos venido conversando. Y además de ello, también podríamos añadirle lo que es la ley de extinción de dominio, que sería un frente a analizar dentro del artículo 949. Sí, sí, muy acertado. Antes de irnos del octavo pleno casatorio, por ejemplo, es interesante considerar que lo que generó discusión en el octavo pleno casatorio en virtud de la nulidad de la no intervención de un cónyuge, es que el artículo 315 del Código Civil establece que para la transferencia de un inmueble o de un bien determinado de naturaleza social, necesitan la intervención de ambos cónyuges. Lo deja así, pero no señala cuál es la consecuencia jurídica de que un cónyuge no haya participado en el contrato. Y eso generó un revuelo hasta que culminó pues en el octavo pleno. Esa sola indefinición del 315 generó todo este tipo de revuelos respecto a la jurisprudencia, ¿no? Ahora, respecto a la ley de extinción de dominio, que es una ley bastante nueva, es una ley obviamente de contenido penal que busca que el dinero mal habido provenientes de delitos como por ejemplo lavado de activos, extorsión, delitos contra la administración pública, entre otros, minería ilegal, entre otros, busca que los bienes adquiridos mediante este tipo de actos delictivos no sean lavados y no sean transferidos a otras personas y se pueda diluir. Lo que ha hecho la ley de extinción de dominio, como un acto totalmente excepcional dentro de la figura civil, es anular el contrato que hace esta persona que ha adquirido el bien y retornar ese bien al Estado. Y esto es totalmente singular, porque lo normal es que cuando se genera una nulidad de acto jurídico, las partes se retrotraen sus prestaciones. Es decir, si yo le vendí un inmueble y declara la nulidad de este contrato que le vendí a usted, yo me devuelvo el inmueble y le devuelven el dinero que usted desembolsó. Claro. Pero en el caso de la extinción de dominio genera una nulidad totalmente singular y se podría decir bastante excepcional, porque esta nulidad no va a retrotraer las prestaciones, sino por el contrario, va a hacer que el inmueble sea en dominio del Estado. O sea, va a sacar el dominio del particular y lo va a poner el Estado. ¿Cuál es lo problemático, se podría decir, lo conflictivo respecto a lo que estamos tratando nosotros? En que si es que voy a comprar yo un inmueble, no solamente tengo que ver, como lo dijimos en el octavo pleno casatorio, si la persona es soltera hoy en día. Claro. Sino también tengo hoy día que ver si la persona que me está vendiendo ese inmueble lo ha comprado con dinero netamente lícito. Y para eso no sé si será válido que yo le pida a usted sus antecedentes penales o que me dé la vuelta por sin número de fiscalías que existen en determinados delitos para ver si usted lo ha comprado con dinero ilícito o no lo ha comprado con dinero ilícito. O si en un fin de semana vi un noticiero dominical y pude verlo usted que participó en un acto delictivo, entonces yo ya tengo la mala fe de comprar el inmueble. Entonces genera también un costo de transacción mayor. Y eso seguimos en la misma línea de que la seguridad jurídica termina tambaleando a partir de los frentes que estamos conversando. Y de hecho podría denominarse que al menos la ley de extinción de dominio y también el octavo pleno casatorio civil, en base a lo que usted está comentando, del hecho de tener que buscar en el registro, de buscar los antecedentes de las personas que pueden estar vendiendo un inmueble, etcétera, genera requisitos adicionales para que una persona se sienta realmente propietario. Correcto, correcto. Yo creo, y esto siempre me voy al tema de análisis económico del derecho, mientras a una transacción entre particulares
le añades mayores componentes, vuelves al contrato muy costoso. En términos simples, el costo de transacción no es el precio que se paga por el inmueble, es la información que tú debes tener para celebrar ese contrato. Mientras más caro sea el costo de información que tú debes tener para celebrar el contrato, tu contrato es más ineficiente. Eso lo dicen los economistas, no es algo que uno lo inventa. Ronald Coase, por ejemplo, premio Nobel de Economía en el año 91, señaló que un contrato, mientras más costoso, es ineficiente. Y yo cojo los conceptos de Ronald Coase y lo pongo a consideración. Si es que yo voy a comprar hoy en día en el Perú un inmueble y tengo que ver el 949 que te dice con la sola obligación, tengo que ver el séptimo pleno casatorio que me pide por lo menos que esté con firma de fecha cierta, que no es un componente del 949, que tengo que ver octavo pleno casatorio si es soltero o es casado, porque si es soltero tendría que ver en varias municipalidades si el señor se casó y estoy evadiéndome al cónyuge que no interviene. Exacto. O si por el contrario estoy también viendo la situación económica de quien me está vendiendo, porque quizás el dinero que donde él ha participado para la compra del inmueble que hoy me está vendiendo no es muy lícito. Todos esos componentes hacen que el contrato sea netamente ineficiente. Y ahí añado algo más, la sentencia del TC de hace poco. Doctor, antes de pasar a la sentencia del Tribunal Constitucional, yo quería, y bueno, de hecho fuera de cámaras también lo estábamos conversando, que dentro de los plenos casatorios mencionados, que fueron tanto el séptimo como el octavo, quería hacer injerencia o preguntar respecto al séptimo, exactamente, si es que suele seguirse lo determinado precisamente en ese séptimo, que de hecho considero que dentro de los dos es el más polémico, el que más ha generado conversaciones, discusiones dentro de los académicos, sobre todo. Después del cuarto pleno casatorio, Marcos, el séptimo pleno casatorio debe ser uno de los plenos casatorios en las que se utiliza bastante en los plenos jurisdiccionales. Bien, entonces, a nivel jurisdiccional los jueces utilizan bastante el cuarto y por segundo rango el séptimo pleno. Pero también es uno de los plenos, diría yo, más resistidos. Más resistidos en virtud de que no nos olvidemos que en el Perú muchas cosas pueden pasar y no me refiero al ámbito netamente legal. ¿Por qué? Porque el séptimo pleno casatorio te abre una puerta que quizás pueda ser perniciosa para algunas actividades poco regulares. ¿Qué es lo que te dice el séptimo pleno? Y lo repito en pocas palabras. Claro. El séptimo pleno te dice, yo voy a primar la propiedad no inscrita frente al embargo inscrito. ¿Correcto? O sea, si es que esta propiedad no inscrita se celebró un 8 de junio del 2011 y el embargo se hizo posterior el 8 de junio del 2012, yo primo la propiedad no inscrita. Así está en escritura pública, ¿correcto? Entonces, sabemos que en el Perú, y esto mediante casos, por ejemplo, emblemáticos, y voy a repetir algunos que son polémicos y que son públicos, como el caso Orellana, en donde había determinadas mafias relacionadas a los tráficos de terreno, uno podía obtener copias legalizadas, podía tener firmas legalizadas, hasta escrituras públicas con fechas anteriores. Y póngase usted que usted tiene una deuda generada por un departamento que compró, no sé, del año 2015, y de noche a mañana aparezco yo como propietario de ese inmueble y aparezco con mi escritura pública de una municipalidad X del año 2005. Lo que dice el pleno es que me van a proteger a mí. Pero mire usted qué tipo de seguridad estamos generando frente a los bancos. Y los bancos o entidades financieras están pues muy atentos de lo que suceda también en este pleno, ¿no? Dentro del séptimo pleno casatorio también se menciona, claro, que el juez está obligado a verificar la autenticidad del documento de fecha cierta, ¿no? Y también, claro, si no se confirma, se declara fundada la pretensión de embargo. Sí, sí, y esta toma de información por parte de los juzgados, aquellos que litigamos, pues sabemos en qué consiste. Es un oficio que se le manda al notario que participó en la escritura y le dice, este oficio es tuyo, notario, sí es mío, y se acabó el proceso. No hay un proceso exhaustivo, no es que hay una pesquisa compleja. Mira, yo alguna vez hice una indagación bastante somera respecto a colegios de notarios para ver cuántos notarios han sido sancionados por temas relacionados a escrituras públicas o copias legalizadas que no se hicieron formalmente en su notaría. Y créanme que de una amonestación verbal no pasa sanción. Entonces la indagación que hace el juzgado no es muy exhaustiva. Y eso también termina siendo perjudicial para la seguridad dentro de todo este ámbito inmobiliario. Sí, sí, es un incentivo perverso en el sistema inmobiliario en general.
Exactamente, doctor. Y bueno, para continuar, antes de hablar sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, que ya terminaría siendo el último frente del cual podemos analizar esta pregunta que ves en el cintillo de la entrevista, quisiera mencionar de que tenemos pronto lo que es el Diplomado de Derecho Inmobiliario, Registral y Notarial en LP Pasión por el Derecho. Puedes matricularte, de hecho, dentro de tu pantalla podrás observar el número al cual tienes que comunicarte por WhatsApp, llamarlo, para poder matricularte, inscribirte y, claro, como no, aprender más sobre la materia. Estamos atentos a que te inscribas y puedas aprender mucho más con los profesores que tenemos destacados, claro que sí, en LP Pasión por el Derecho. Muy bien, doctor. Culminando ya la entrevista, hablemos sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, que también tiene injerencia, o podríamos decir que involucra de alguna manera el artículo 949 del Código Civil. Sí, la sentencia del Tribunal Constitucional es una sentencia, el 08-2015, que es una sentencia de inconstitucionalidad, ¿bien? Que se tenga muy claro. Una sentencia de inconstitucionalidad sobre una ley, que es la ley 30-313. Disculpe, ¿cuál era la sentencia, el número? Para que 08-2015. 08-2015. Sí. Es una sentencia de inconstitucionalidad que lo que busca es analizar si la ley 30-315 tiene o no una regulación o está dentro de los parámetros de los ordenamientos jurídicos. Entonces, ¿en qué indaga la ley 30-315? Es básicamente la oposición a nivel registral. Y muy corto. El proceso registral es un proceso no contencioso. ¿Eh? Es un proceso no hay contienda, donde el registrador, una vez que ingresa un documento que se denomina título, evalúa si cumple con los reglamentos de determinados estamentos de registro, o sea, registro de propiedad inmueble, propiedad de bienes vehiculares, verifica. Y si no está de acuerdo, lo observa. Si está de acuerdo, lo inscribe. Es un proceso donde no hay contienda entre las partes, a nivel diferencial, a nivel judicial. Entonces, lo que dice la ley 30-315 es que si es que en este proceso de inscripción registral alguien se siente perjudicado porque hay un documento falso que está siendo materia de inscripción registral, una de las partes puede oponerse. Esto, si bien no le quita la naturaleza de ser contenciosa, pero le permite al registrador cancelar asientos cuando ve que hay una defraudación en los documentos que están viniendo frente a él. Hay un artículo dentro de esa ley, la 30-313, que dice que los asientos registrales que se inscribieron en virtud de documentos falsos, interpretación más o menos literal, y han habido transferencias después de esas no se van a perjudicar. Es decir, el tercero de buena fe no se perjudica, aún así el asiento que nace de la compra-venta haya sido mediante documentos que han sido fraguados o han sido adulterados. Y sobre este artículo presentaron una acción de inconstitucionalidad. Obviamente dijeron, ¿cómo es posible que el registro pueda avalar una compra-venta hecha mediante un sustento de documentos falsos? El TC, dentro de todo su ratio decidendi o de todos sus componentes de análisis, señala, no podemos perjudicar al tercero de buena fe. Por ende, declararon que es infundada la inconstitucionalidad respecto a ese artículo, y dentro de su interpretación dice que la buena fe no solamente se parte por lo que tú le creas al registro, porque si bien tú puedes aparecer muy titular del inmueble que estás teniendo que comprar, pero la buena fe va mucho más allá que eso. ¿Y en qué consiste? En que tú puedas indagar, por ejemplo, quién está en posesión del inmueble, que tú puedas indagar que sobre el inmueble que tú estás comprando, quién está tributando ante la municipalidad, que ante el inmueble que tú estás comprando, quién paga los recibos de agua y de luz. Entonces, la buena fe que te pide hoy en día el TC, que no es más que la amalgama de jurisprudencia que ya venía hablándose o hacía eco a nivel civil, el TC lo ha reunido y ha dicho, la buena fe al momento de adquirir no basta con que tú le compres o que le creas solo a registro, sino que además de ello tienes que interpretar o hacer actividades diligentes para que tu compra-venta sea totalmente protegida. Esa sentencia, si nosotros hemos hablado desde el inicio que el 949 se basta solo con el consentimiento, claro, el séptimo pleno casatorio te pide una fecha cierta en tu contrato, el octavo te da un mensaje que por ahí si un cónyuge no participó puede ser nulo, esta sentencia del TC te dice no basta con la inscripción registral, que es el máximo ente en seguridad jurídica, sino que debes desplegar actividades físicas que te permitan saber de que quien te está vendiendo es realmente el propietario. En el Perú suceden esas cosas. No hay determinado sustento, de alguna manera, fehaciente para saber desde cuándo yo soy propietario de mi inmueble.
Y doctor, yo quiero hacer hincapié en lo que mencionó, claro, dentro de la propia sentencia del Tribunal Constitucional, que menciona, claro, que un actuar diligente para ser de buena fe tendría que revisarse qué persona realiza el pago de servicio de luz y agua. Y ahí, y también, claro, entre posesión y demás. Ahí vamos a ingresando a la pregunta que estábamos conversando antes de prender las cámaras, de hecho, ¿no? Si es que el que realiza el pago de luz y agua no necesariamente a veces es propietario como tal. Podría ser un futuro usucapiente, quizá. Alguien Correcto. que quiere volverse propietario del inmueble, pero mediante la posesión cualificada y entre otras cosas. Entre ello también para poder demostrar que cumplió la posesión, claro, pagar los servicios de luz y agua y poseerlo como tal. Y esto añadirle algo, Marcos, que en el Perú está comprobado que no solamente una persona paga un impuesto predial respecto a una propiedad. Hay casos en los que 3 o 4 personas pagan el impuesto predial respecto a la misma propiedad. Porque el ente recaudador, que es la municipalidad, a veces no distingue si tú me pagas o quién me paga. Lo que quiero es que me paguen el inmueble. Entonces, ahí también puede haber 3 o 4 personas pagando el mismo inmueble. Entonces, esa seguridad o esa diligencia que te exige el TC, a veces es bastante probable que se dé en total dimensión, ¿no? Es bastante, se puede decir muy endeble lo que habla el TC, porque se podría prestar a que te piden un componente que a veces en la práctica hace, como lo dije hace un momento, que el contrato sea muy costoso. Claro. Ujú. Y eso termina también influyendo en la seguridad. Doctor, reuniendo todos estos frentes, reuniendo estas interpretaciones judiciales, esos pronunciamientos judiciales, jurisprudenciales, podría decirse o podría hacerse un balance de cómo afectan, digámoslo así, estos pronunciamientos al artículo primero que conversamos, el artículo 949 del Código Civil. Eh, sí, si hacemos un mapeo, una línea de tiempo respecto a lo que tenemos en el 949 del Código Civil, hasta lo último que fue la sentencia del TC respecto a la inconstitucionalidad del decreto de la ley 30.313, podemos ver que hay un componente adicional cada temporada que te van añadiendo. Es decir, yo puedo comprar ahorita una propiedad, pero corro el riesgo, aún esté registrada, corro el riesgo de que mañana alguien me vaya a tocar la puerta y se pueda declarar la nulidad de ese contrato. Entonces, la pregunta con la que nacemos nosotros de entrevista es, ¿desde qué momento soy propietario? Esa respuesta hoy en día, aunque parezca paradójico, no se la puede dar en una integridad totalmente fehaciente. Porque aún tú lo inscribas en registros, repito, siempre hay algún tipo de riesgo que alguien venga y te quiera anular el contrato en base ya a la jurisprudencia que hemos señalado, ¿no? Bien, doctor. Y ya para finalizar la entrevista, quizá quiera dirigirse a aquellos que nos están siguiendo, que de hecho estoy seguro que van a matricularse en algún momento al Diplomado de Derecho Inmobiliario Registral y Notarial de LP Pasión por el Derecho. Eh, Algunos consejos, algunos tips relacionados directamente a cómo, ya no vamos a decir sentirse totalmente propietario, porque sería ir en contra de la entrevista, sino encontrar... Campo, que es importante. Y con esto pequeño quiero culminar. Cuando antes a uno le decían, quiero que me asesores porque quiero comprar un inmueble, nosotros bastaba con sacar la copia literal del inmueble, analizar las partidas, si tiene algún tipo de gravamen o no tiene gravamen, si está hipotecado, hay un proceso judicial de embargo, y quién es el propietario, sacar el título archivado, y con eso hacíamos el informe que no puede durar más de una semana, y era lo que le damos al cliente. Hoy en día ese trabajo es insuficiente. Hoy en día el trabajo del abogado que se quiere dedicar al tema inmobiliario es hacer un trabajo de investigación, trabajo jurisprudencial, y está de más decirlo, un trabajo de conocer la ley en general. Entonces, el diplomado